Bueno, mientras comenzamos la presentación, quiero expresarles que es muy grato estar compartiendo con ustedes. Es la primera vez que vengo a Chile. Fundación Daya es un referente a nivel internacional por los procesos que tiene de base, que es muy importante, porque es otra alternativa, digamos, a lo que se ve en la industria farmacéutica tradicional, porque es importante dar la lucha desde las bases, porque ya las multinacionales están muy bien organizadas y tienen clara la visión del negocio del cannabis. Escuchamos, por ejemplo, a Bayer hablando de agricultura farmacéutica, incluso alternativas que no contemplan ninguna interacción con los cannabicultores, como la producción de cannabinoides sintéticos utilizando tecnología transgénica. ¿Ya? ¿Tiene puntero? Ah, bueno, listo, dale. Bueno, les vengo a hablar de un sueño que se ha ido materializando poco a poco. El sueño es que en mi país, en Colombia, tenemos ya una normativa que permite los usos medicinales y científicos del cannabis. También se habla de usos industriales. Digamos que tenemos 4 tipos de licencias: licencia de uso de semillas, licencia de cultivo de cannabis psicoactivo, licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo y licencia de fabricación de derivados. Con BIOS, el Centro de Biología Computacional y Bioinformática es un instituto de alto nivel. Bien. Un instituto de investigación de alto nivel ubicado en la ciudad de Manizales, en Colombia. BIOS es de naturaleza mixta, fue fundado, digamos, por aportes de Mintit, el Ministerio de Información y Tecnologías de las Comunicaciones en Colombia, Mintit, y por la Fundación Microsoft. Cuando Bill Gates fue a visitar Colombia hace como una década más o menos, se hablaba de que Colombia tiene mucha biodiversidad y que esa biodiversidad es importante caracterizarla, saber lo que tenemos, poder caracterizarla en bancos de germoplasma, en proteotecas. Entonces soñaba con poder hacer una secuenciación del genoma de las variedades naturalizadas que tenemos en Colombia. La planta de cannabis no tiene centro de origen en Colombia, como ustedes lo vieron en las presentaciones anteriores, tiene centro de origen en Asia Central. Pero resulta que como muchos cultivos, como el café que tiene centro de origen en Arabia, o como el banano del género Musa que tiene centro de origen en Asia, estos cultivos cuando llegaron al país interactuaron con otras especies, con diferentes tipos de suelo y se generaron variedades que son características de Colombia. En café ustedes han escuchado el café de variedad Caturra, variedad Colombia, lo mismo sucede con el banano en la zona del Pacífico. Pues con la planta de cannabis tenemos una serie de variedades que son muy características de nuestras regiones geográficas. Con BIOS, a través del proyecto de bioprospección de metabolitos para la industria cosmética en la era de la biología computacional, hicimos la secuenciación del genoma de una de nuestras variedades naturalizadas más representativas, un ecotipo de mango biche, el cual tiene unos niveles. Esta variedad se caracteriza generalmente por tener altas concentraciones de THC. La variedad que escogimos para esta investigación con BIOS tiene unas concentraciones relativamente bajas de THC y altos contenidos de otros cannabinoides como cannabigerol. Esto se va a publicar, estamos pues mirando grandes revistas porque es la primera vez que en Colombia hacemos secuenciación del genoma de una variedad de cannabis, y esto con fondos públicos. Este proyecto fue financiado por el Fondo para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas a través de Colciencias. Es la primera vez también que hacemos análisis desde la metabolómica y con un enfoque de redes metabólicas. Redes metabólicas, de acuerdo pues a la revisión bibliográfica y todo eso, lo encontramos que se ha trabajado con 8 especies. Es la primera vez que se trabaja con cannabis. Esto lo hicimos en Colombia y es pues motivo de gran alegría contarle a ustedes esto, porque la segunda etapa de este proyecto son precisamente ya las aplicaciones para la industria farmacéutica. Esto fue una de las variedades con la que trabajamos acá, un ecotipo de mango biche,
pero en nuestro banco de germoplasma tenemos variedades que tienen quimiotipos muy interesantes en cuanto al contenido de cannabinoides, terpenos y flavonoides. Entonces, por eso estamos trabajando con BIOS. El GIES es el Grupo de Investigación y Estudio del Cannabis y otros enteógenos. Los enteógenos son extractos que obtenemos de plantas de poder. Plantas de poder como aquellas que tienen la capacidad de alterar la conciencia en diferentes niveles. Los enteógenos son una fuente de conocimiento que pareciera que hubieran unos intereses malévolos para mantenernos apartados de estas plantas de poder y de los conocimientos que se pueden alcanzar en estos estados de conciencia alterados. Entonces, desde el GIES pues, hay un apoyo muy grande para este proyecto de investigación. Cannabis industrial. Bueno, hago parte del GIES, soy coordinadora del GIES, tiene 11 líneas de investigación. Estamos estudiando enteógenos, no solamente la planta de cannabis, que es muy importante, pero tenemos otros enteógenos que sí tienen centro de origen en Colombia, como la planta de coca, como el yopo, también hay variedades de ayahuasca. En Colombia tenemos una infinidad, un potencial muy grande de enteógenos. Pero nos han vendido la idea que narcotraficantes, tercermundistas, como les comentaba, es indignante. En lo personal me siento orgullosa de haber nacido en un país donde la Pachamama nos premió con una gran riqueza en plantas enteógenas. No es motivo de vergüenza. Lamentablemente en mi país seguimos pues directrices de Estados Unidos sin pensar, de una forma sesgada. Y así fue como nació la prohibición del cannabis, así es como no podemos hacer ni desarrollar una agroindustria sostenible a partir de la planta de coca y otros enteógenos, una agroindustria responsable, respetuosa con el medio ambiente, que por supuesto beneficie la salud humana. Cannabis Industrial, como les comentaba, es una empresa social de base tecnológica de la cual hago parte. Cannabis Industrial posee las 4 licencias que les comenté anteriormente, todas con la modalidad investigación. La modalidad de investigación de la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo fue la que nos permitió desarrollar este proyecto con BIOS. Y es la modalidad de investigación en la licencia de fabricación de derivados, fue el proyecto que presentamos, el proyecto ICED, que nació de la necesidad que nos estaba colocando el INVIMA, porque mi sueño es que en Colombia desarrollemos productos terminados con base al cannabis como un medicamento fitoterapéutico. Muchas de las empresas, muchas personas están pensando es en exportar solo los extractos, y en este momento se está dando una puja muy grande porque van a reformar la ley, específicamente un decreto que es el 613, que el decreto prohíbe la exportación de la planta únicamente con fines científicos, y lo quieren tumbar para que se pueda exportar la planta y Colombia siga siendo un mero proveedor de materias primas vegetales sin darle ningún valor agregado, lo cual es injusto porque el recurso humano, porque Colombia también tiene personas que nos hemos capacitado, que nos gusta estudiar, que queremos la oportunidad de poder desarrollar esta industria y de poder aplicar esos conocimientos, esos saberes, por el amor que le tenemos a la planta de cannabis. Se está dando una lucha muy grande en el país. Es una lucha pues también política, para nadie es un secreto que el presidente de la actual línea pues es un recomendado de Uribe Vélez, una persona que en este momento está en indagatoria por unos temas pues muy fuertes, y se ha denunciado en diferentes revistas como la revista Cáñamo Versión Colombia, que Luigi Echeverry, un jefe del presidente Duque cuando trabajaba en el Banco Mundial, tiene posturas prohibicionistas y anticannabis. Nada que ver con cannabis, ni menos cannabis, nada que ver con cannabis. A pesar de que es una ley, desde que ocurrió el cambio de gobierno se entorpecieron las cosas y se ralentizaron un poco, porque sacaron muchos funcionarios de los ministerios donde se emitían las licencias. Entonces se paró el tema de las licencias, otra vez ya se está reactivando,
pero hay un riesgo muy grande porque no sabemos qué bomba nos vayan a botar con el decreto que reforma el 613. Uno de esos es que permite la fabricación de derivados en zonas francas. Las zonas francas son territorios que prácticamente no hacen parte del país y se permite exportaciones. Eso ya habilitaría la exportación de flor. Como les comento, en lo personal considero que es perdernos una gran oportunidad de desarrollar una industria responsable y fortalecida con base al cannabis. Entonces, a través de cannabis industrial, en la licencia de fabricación de derivados en la modalidad de investigación, estamos trabajando este proyecto. Gestan es un laboratorio analítico especializado en el análisis cualitativo y cuantitativo de cannabinoides. Esto es muy importante porque desde el cultivo requerimos saber ese potencial que tienen nuestras variedades. ¿Qué cannabinoides tiene? ¿Qué terpenos tiene? ¿Qué flavonoides tiene? Cuantificarlos, ¿en qué concentraciones? Entonces, por un lado, en la parte de cultivo. Por otro lado, cuando ya tengamos el derivado, el producto transformado, porque dependiendo del proceso de transformación agroindustrial, asimismo va a ser la clase de metabolitos secundarios que tengamos en ese extracto. No es lo mismo hacer una extracción en base oleaginosa que una extracción por prensado en caliente o hacer una extracción alcohólica en frío. Cada proceso, digamos que tiene las características propias para poder arrastrar en el proceso de extracción ciertos cannabinoides, ciertos terpenos, ciertos flavonoides. Entonces, por eso es importante hacer ese análisis físico-químico también a los extractos, a esos productos derivados. Para Colombia, en la normativa se establecieron 4 tipos de controles analíticos: cuantificación de los cannabinoides THC, CBD y CBN. Como lo vamos a ver más adelante, la idea es abarcar más cannabinoides, incluir terpenos, incluso flavonoides, para poder analizar este efecto de forma conjunta. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo va a analizar esa gran cantidad de datos? Pues hay herramientas desde la ingeniería, desde el software para hacerlo. En este caso se ideó una historia clínica electrónica para pacientes tratados con derivados del cannabis. Al principio es una historia clínica normal, es un aplicativo desde la telemedicina, tiene unos módulos especializados en el cannabis donde se hace un análisis. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque está especializado en cannabis. Entonces es muy importante pues esta alianza con el laboratorio analítico Gestan para hacer esa parte que es la caracterización, la cuantificación de cannabinoides. Otro control analítico es el análisis de trazas de agroquímicos. Por eso es importante que desde el cultivo se haga un manejo agroecológico del mismo. Otro control analítico es metales pesados. Ustedes saben que el cannabis tiene una gran capacidad de bioabsorción de metales, por eso se utilizan procesos de biorremediación, porque es capaz de identificar y absorber a través de las raíces metales pesados. Esto viene muy bien para procesos de biorremediación de suelos, pero si nuestro fin es cosechar la planta con fines medicinales, no queremos que esté cargada de metales pesados. Y el otro control analítico es el análisis microbiológico. Por eso es muy importante esta alianza que tenemos, también con 2 universidades que tienen los programas de medicina y varias carreras del área de ciencias de la salud como enfermería. La profesión de enfermería también es muy importante en el cannabis medicinal, sobre todo para el cuidado de paciente terminal y paciente de cuidados paliativos, y también para la administración de estos medicamentos. Recordemos que la profesión de enfermería tiene que ver con el cuidado del paciente. Entonces es muy importante la alianza que tenemos con estas 2 universidades porque tienen un comité de ética que nos lo exige el INVIMA, que es la autoridad sanitaria en alimentos, bebidas y medicamentos de mi país, en Colombia. Y también, por supuesto, por los programas que tiene de medicina, porque es precisamente a través de las prácticas de los estudiantes de último semestre que se va a dar la posibilidad de suministrar extractos estandarizados para desarrollar este estudio clínico, fase 1 y fase 2. Al INVIMA se les llegaron evidencias científicas y nos dijeron muy bien, pero se requiere evidencia clínica desarrollada en Colombia.
Nosotros no, pues nos la colocaron casi que imposible, pero no imposible no hay nada. Y ahí es donde viene la ciencia en acción. Esto es un poquito de historia, 1525, hoy es 12 de octubre. Esto fue lo bueno que trajeron, de las pocas cosas buenas que trajeron los españoles, lo que vino con el descubrimiento, que llegó el cáñamo a América. Lo que ustedes pues habían visto a lo largo de las presentaciones, que el doctor Merchulán identificó la molécula de THC, el potencial que era la molécula pues psicoactiva presente en la planta de cannabis. Luego un grupo estadounidense lo relacionó y que esa molécula era capaz de interactuar con una serie de receptores. Y ahí fue donde se han venido realizando hallazgos en torno al sistema endocannabinoide. No me voy a centrar mucho en esto, voy a pasarlas un poquito rápido. La anandamida, nuestro endocannabinoide por excelencia junto al 2-AG. La distribución, esto es una patente muy interesante, la 6330-507, es una patente que está desde el año 2003, donde se reconocen los efectos antioxidantes y neuroprotectores de los cannabinoides. Tenemos 3 tipos de cannabinoides: cannabinoides sintéticos, fitocannabinoides y cannabinoides endógenos, los que producimos nosotros, como la anandamida y el 2-AG. Fitocannabinoides, como los que encontramos en la planta de cannabis. Y cannabinoides sintéticos, como los que podemos sintetizar en un laboratorio o hacerlos, como lo que les estaba comentando, con las bacterias transgénicas o con levaduras transgénicas en bioreactores. Por ejemplo, una cuarta parte de este espacio podría producir lo que se produce en cientos de hectáreas en cuanto a cannabinoides, pero ahí perderíamos el efecto séquito, perderíamos todo el concepto de agricultura ecológica, de que haya pues realmente una integración, de que sea participativo. Básicamente son una serie de receptores CB que están anclados en una proteína transmembranal de la familia G, donde también se encuentran anclados otro tipo de receptores. En cuanto a los cannabinoides vegetales, se hablaban de 100 cannabinoides, más o menos, van más de 113 fitocannabinoides que se han descubierto hasta el momento. Hablábamos de que otras familias, otras especies producen cannabinoides. Son especies de la familia Cannabaceae, donde está el lúpulo con el cual hacemos la cerveza. Estos son algunas propiedades farmacológicas de algunos cannabinoides tomados del texto de la UNOD. La UNOD es una agencia de la ONU contra las drogas y el delito. Podemos ver que se le reconocen efectos al THC como euforizante, analgésico, antiinflamatorio, antiemético. Voy a pasarlo un poquito rápido. Está la forma ácida del THC, también tiene propiedades farmacológicas. El cannabinol, súper importantes, como antiinflamatorio, como sedante, como anticonvulsivo. El cannabidiol, que lo hemos estado hablando a lo largo de estas jornadas. Cannabigerol, que es un cannabinoide también muy interesante, y estamos felices de que nuestra cepa, la que trabajamos con el proyecto de bioprospección, tenga altos contenidos de este cannabinoide. Cannabicromeno, también otro cannabinoide muy importante, tetrahidrocannabivarina, por sus capacidades de modular niveles de glucosa en sangre, viene muy bien para el tratamiento de pacientes que tengan trastornos metabólicos. Este texto sé que hemos hablado y muchas personas están pues como en contra de lo de la evidencia clínica y todo esto. No es mi intención entrar así en controversia, sino desde esta humilde posición colocar un granito de arena, porque sí me parece que es importante. Ya sabemos que el cannabis tiene unas propiedades, unos usos medicinales plenamente reconocidos, pero miren lo que está pasando, por ejemplo, acá en Chile, que se atreve el colegio médico, a pesar de que hayan libros como estos, se atreve a decir que no hay evidencia clínica a favor del uso del cannabis. Háganme el favor, este libro fue publicado por las 3 academias de Estados Unidos, la de Ciencias, la de Medicina y la de Ingeniería. Y es una recopilación de evidencia
Bueno, de varios de estudios independientes y es pues evidencia a favor de los usos medicinales del cannabis. Se enfoca en tratamiento de dolor crónico en adultos, bueno, en una serie de dolencias. Nosotros tomamos este libro como guía para el proyecto donde se escogieron 20 enfermedades, algunas de ellas pues son más que todo dolencias. Se escogió espasticidad asociada con esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, fibromialgia, síndrome de Tourette, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, distonía, dolor crónico en adulto, cáncer, tratamiento de las náuseas y vómito inducido por tratamiento de quimioterapia, epilepsia, glaucoma, desorden por estrés postraumático, depresión, desórdenes del sueño, adicciones, principalmente, bueno, estas son las sustancias, cada país tiene pues las sustancias psicoactivas que representan mayor problema en cuanto a salud pública, en cuanto a abusos. Ahora se habla no tanto de prevenir el uso de una sustancia, sino el abuso en el uso de esa sustancia. Nada de malo tiene tomarnos un trago, compartir un porro, tomarnos un té de coca, si eso no me impide relacionarme, si eso no me impide trabajar, si eso no me impide tener pues unas relaciones sanas, una familia, ¿cierto? Es el abuso en esas sustancias, no es el uso. También se escogió ansiedad, anorexia, cuidado de paciente terminal y cuidado de pacientes paliativos. De cada una de estas se tienen 5 opciones diferentes de tratamiento, partiendo de extractos full espectro, obtenidos por separación mecánica de tricomas y por preparaciones que se elaboran con procesos de macerado dinámico en base oleaginosa, utilizando principalmente aceite de olivas y aceite de coco. Como les comentaba, el INVIMA manifiesta la necesidad de realizar estudios clínicos fase 1 y fase 2 con cannabis. Ya existe, pues, digamos, con el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, GW Farmacéuticas realizó estudios clínicos en fase 4 para el Savites. En nuestro caso, pues, la autoridad competente en Colombia nos exige fase 1 y fase 2. Ya vamos a ver qué es eso de fase 1 y fase 2. Fase 1, con pacientes sanos para evaluar ese perfil farmacodinámico y farmacocinético. Fase 2, también es con pacientes sanos, pero también se pueden incluir pacientes enfermos. La idea de estos estudios es determinar la posología, las dosis, esclareciendo relaciones entre dosis y respuesta para proporcionar antecedentes óptimos en el diseño de ensayos terapéuticos extensos, como los que siguen, que son los fase 3. Y ya fase 4, pues son los estudios que se hacen con medicamentos a nivel comercial. Bueno, esto es una lucha, como les comentaba, porque hay una industria farmacéutica tradicional que no va a permitir que le quiten el negocio. Si ustedes miran textos como la historia de las drogas, el origen de las drogas, nos muestran cómo laboratorios Merck, laboratorios Bayer, entre otros pulpos del mercado actual de la industria farmacéutica, tienen sus orígenes en la época, por ejemplo, de Freud, donde lo más in de esa sociedad en ese momento, de esa sociedad de intelectuales, era, por ejemplo, inyectarse morfina con una jeringa de oro marca Bayer y ese tipo de cosas. Ellos eran los que refinaban, sacaban extractos de cocaína, de morfina, de heroína a unos niveles de pureza, pues imagínense un extracto de cocaína elaborado por Merck y ese tipo de cosas. Luego se descubrió que no, hacen daño, pueden conducir a que las personas desarrollen adicción y pierdan el control de su vida. Entonces, ¿qué hicieron? No iban a perder ese gran negocio ni toda la inversión que habían realizado para esa infraestructura, para esa tecnología, para poder refinar, para poder encapsular, pues volcaron toda la industria y ahora tenemos pues que hay más medicamentos, más opciones que ni las mismas enfermedades a tratar, que no importa la salud de los pacientes, que es una industria que se caracteriza por tener grandes ganancias, porque hay una desinformación de los usuarios. Los pacientes son entes, no son seres que merezcan una explicación sobre su tratamiento, donde se les escuche como seres humanos.
porque muy grave esto, no lo sabía y lo resalto, increíble. En Estados Unidos, la tercera causa de muerte son las malas prácticas médicas. La tercera causa de muerte. O es un monopolio, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos si dejamos que esa industria farmacéutica tradicional asuma las riendas de todo lo que se viene con nuestra hermosa planta de cannabis? El riesgo de perder el poder terapéutico del efecto séquito. ¿Por qué? Porque esta industria farmacéutica justifica los grandes costos, los costos altos y desbordados de los medicamentos, porque precisamente tiene que implementar unos procesos de refinación, de ultrapurificación de estos extractos que son costosos. Hay tecnologías que son muy costosas. Por ejemplo, en la industria del cannabis, a mí me encanta y es de la línea de la química verde, los fluidos supercríticos, hacer destilación de trayectoria corta, pero eso también nos implica unos costos enormes. Y si sabemos que podemos obtener extractos por procesos de macerado dinámico en base oleaginosa que son que son mucho más económicos y también tienen unos efectos medicinales pues muy interesantes porque potencian ese efecto séquito, pues utilicémoslos, hagamos uso de esos recursos. Pero ¿qué dice la industria farmacéutica tradicional? Eso es una mezcla, ni siquiera saben qué tienen. Y ahí es donde entra la ciencia en acción. Yo estoy acreditada soy auditora interna en la ISO 17025. Es una norma internacional que aplica para laboratorios que realizan análisis y calibraciones. Es una norma internacional. ¿Qué mira finalmente o qué es lo que nos importa con todo este tema? Obviamente buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura. Finalmente lo que nos interesa es esa cuantificación de cannabinoides. Bueno, voy a pasarlo rápidamente. Tenemos posibilidad de tener extractos estandarizados completos, que es lo que queremos, pero también podemos tener extractos semirrefinados, extractos enriquecidos con otros cannabinoides obtenidos por tecnología transgénica o de forma sintética y extractos ultrarrefinados. La historia clínica electrónica para pacientes tratados con derivados del cannabis es una posibilidad que analizamos desde la telemedicina para poder hacer una consolidación de esa base de evidencia científica que nos estaba exigiendo el INVIMA. ¿Cómo recopilamos en tiempo real toda esa evidencia científica? ¿Cómo podemos llevarlas a unas bases de datos en Excel para poderlas operar y hacerles un análisis estadístico implementando software como el de análisis de metodología de superficie? Para poder optimizar los datos, para poder optimizar cuál de esas 5 opciones de concentraciones y de ratios es la más efectiva para determinada enfermedad, para determinada dolencia. Entonces, ICET surge como una respuesta ante la falta de evidencia científica sólida generada en el país respecto a los usos medicinales del cannabis, porque venimos de la prohibición. Hasta hace unos escasos años, 2016, tenemos la ley 1787. Antes de eso era ilegal, porque hay un desconocimiento por parte del personal de ciencias de la salud hacia toda esta temática del cannabis, y el compromiso con la Universidad UTCA y con la Universidad de Antonio Nariño. Empezamos con la Universidad UTCA la cátedra de Sistema Endocannabinoide y Cannabis Medicinal para poderle dar esas bases de capacitación al personal médico y a los pasantes que van a apoyar este proyecto. Lo primero es eso, porque son los médicos, son los profesionales de ciencias de la salud quienes deben estar informados precisamente para que no pase lo que está pasando acá en Chile con el colegio médico, que desconocen toda esta evidencia científica. Como lo vamos a ver, ICET tiene 3 perfiles de usuarios: los médicos y los profesionales de ciencias de la salud, que ellos pueden diligenciar la información, introducirla, pueden verla; los pacientes, que solo pueden ver la información, pero saben ese tratamiento, ese extracto, de qué cepa proviene, qué proceso de transformación agroindustrial le aplicaron para poderlo obtener, qué ratios tiene. O sea, para el paciente también ya no va a ser un ente que desconoce su tratamiento, sino también un protagonista, que es muy importante. Y por supuesto para nosotros como investigadores, porque es una herramienta metodológica que nos permite recopilar esa evidencia científica y poderle, a través de diferentes herramientas de software, poderla procesar, filtrar, analizar tendencias.
ICET es un desarrollo desde la telemedicina, un proceso articulado y lógico para la generación y recopilación de evidencia científica sobre los usos medicinales del cannabis, también para hacer seguimiento y monitoreo de los pacientes, para hacer una documentación de los casos. Se tienen 3 tipos de usuarios, no sé si alcancen a ver los pantallazos. Se inicia, bueno, es una historia clínica, digamos, común y corriente, la primera parte. Después se empieza a analizar los riesgos psicosociales porque hay un antecedente que nos marcó bastante de un paciente israelí que demandó al Estado israelí porque el paciente estaba en estado de vulnerabilidad psicosocial en ese momento. Le dieron un tratamiento con cannabinoides, se volvió adicto a los cannabinoides y ganó la demanda. Entonces es importante tener en cuenta el riesgo psicosocial que tiene el paciente antes de iniciar el tratamiento. También es muy importante identificar si el paciente ha tenido contacto o no con el cannabis. Eso también hace parte pues, de la historia clínica. En este caso tenemos un pantallazo del detalle de la forma farmacéutica de la presentación. Si es una crema, si es un parche subcutáneo, si es una solución líquida, si son pastillas o encapsulado, si es un enema, si se está administrando por vía aerosol, si se está administrando una resina para vaporizarla o otros similares, si se está administrando un concentrado de tricomas para vaporizar u otros similares. Entonces, eso por un lado. ¿Listo? Bueno, tenemos en cuenta no solamente CBD, THC y CBN, sino otros cannabinoides que son muy importantes, también terpenos. Esto es una parte también del módulo ICET, donde se especifica el tipo de proceso de transformación que se aplica para la obtención de ese derivado. Les hubiera querido contar más cosas, pero ya estamos cortos de tiempo.